Bien, vamos comenzando con ustedes, como siempre, haciendo primero un pequeño repaso de lo que hicimos en lo último para que vayan acoplándose amigos y ustedes no se queden con la pantalla vacía. Me imagino que en 5 o 10 minutos ya seremos más y continuaremos ya con la clase que corresponde realmente a hoy. En la clase pasada estuvimos haciendo, o debimos haber hecho ya, haber comenzado con el intermedio tardío y con una de las primeras culturas, la cultura lambayeque, pero se acuerdan que me había dado cuenta que en una clase precedente, Tiahuanaco, no habíamos tenido las imágenes, entonces la clase pasada me la consagré a repetir todo lo que habíamos hablado sobre Tiahuanaco. Solo al final hablamos un poquito del intermedio tardío. Entonces ahora, en el mes de octubre, vamos a hacer el intermedio tardío. Y también ya vamos a ingresar al horizonte tardío, porque ya empezaremos a hablar de los incas, para luego hablar un poco de la conquista y la guerra de independencia. Entonces, comenzando con el intermedio tardío, bueno, es el periodo que continúa luego de que los dos imperios del horizonte medio decaen. ¿Cuáles son los dos imperios del horizonte medio? Buenos días, Daniel. Los dos imperios del horizonte medio van a ser los imperios Huari y los imperios Tiahuanaco, ¿cierto? ¿En qué periodo, más o menos, habíamos quedado que era entre el 700 y más o menos el 1100 de nuestra era? Ahí ambos imperios empiezan a decaer. O sea, lo que es el horizonte medio va desapareciendo. ¿Por qué decae? Ya les había explicado, ¿no? Debido a dos fenómenos. Un primer fenómeno es condiciones climáticas que hacen muy difícil la agricultura. Se vive un periodo de fenómeno del Niño que va a producir graves sequías en las partes altas, en la zona sierra, y fuertes inundaciones en la parte baja de la costa. Entonces, eso se va a tirar abajo toda la agricultura, y al tirarse abajo la agricultura, el Estado no va a poder subsistir, dar alimentación a la población. Entonces, como estos eran imperios que habían conquistado antiguos territorios, y les habían impuesto un idioma y les habían impuesto la religión. En la parte Huari habían impuesto el quechua y el dios Huiracocha, y en la parte Tiahuanaco, al sur, habían impuesto el aymara y también el dios Huiracocha, a pesar de que cada pueblo tenía sus propias divinidades, ¿no es cierto? Pero bueno, estos imperios por la vía militar impusieron. Entonces, y crearon grandes ciudades, capitales de regiones. ¿Ah? Entonces, estas ciudades empezaron a tomar bastante importancia, bastante valor, y tenían contactos a través de todo ese sistema de caminos con las capitales. En el caso de los Huari, la capital estaba en Ayacucho, y en el caso de los Tiahuanacos, la capital estaba precisamente en Tiahuanaco, al sur del lago Titicaca. Pero ¿qué pasa? Buenos días, Maciel. Cuando hay todo este problema de falta de alimentación, las ciudades empiezan a rebelarse. ¿Ah? Las ciudades es clásico del ser humano, como ahora, ¿no? Todo se le echa la culpa al gobierno. Nadie ve que pueden haber fenómenos externos, como el clima, la economía mundial, todo es culpa del gobierno. Igual sería en esta época, ¿no? Las ciudades, que ya habían crecido bastante, impulsado por el imperio. Entonces, cuando empiezan a tener poco alimento, empiezan a haber problemas de alimentación, de subsistencia, entonces le echan la culpa a la capital. Ah, sí, los jefes que están allá en Ayacucho, en la capital, estos decían que tenían contacto con los dioses y que iba a haber un buen clima, y miren, hay sequía, hay helada, todo lo que hemos sembrado se ha muerto, es falso, eso no tiene contacto con nadie. Empiezan a ver
los reclamos y luego las revoltas y a veces hasta revoluciones, ¿no? Entonces, como ya las ciudades habían crecido suficientemente, se independizaron y otros las abandonaron. Por ejemplo, acá en Lima, Cajamarquía, le dijeron, ya no, nos regresamos a nuestras tierras, no queremos saber nada con ustedes, los Wari de Ayacucho, no queremos saber nada. Abandonaron algunas ciudades y otras se rebelaron. Incluso dijeron, vamos a regresar a nuestros dioses y a nuestro idioma, no queremos saber nada con lo que ustedes nos han impuesto. Entonces ahí decae Wari y decae Tiahuanaco. Y empiezan a surgir nuevamente estados regionales. Cuando un estado, un imperio, se explota en varias pequeñas provincias, no es que la gente se va y desaparece, ¿no? Explota porque ya no le hacen caso, ya el jefe principal que estaba en la capital deja de tener algún tipo de poder sobre el resto. Entonces, por eso decae, ¿no? Y cada una de las ciudades empieza a crecer. Y empiezan a ser estados regionales, ¿no? Que ya no se hacen una extensión sobre todo el territorio, pero se van creando pequeñas culturas. A eso se le llama el periodo intermedio, no es un horizonte, porque ya les dije, horizonte es cuando todo el territorio está conquistado por un solo pueblo, en el caso de Tiahuanaco Wari, en el caso de Chavín en el primer horizonte, y en el caso de Inca en el último horizonte. Pero entre horizonte y horizonte, les decía, habían periodos intermedios, en que se conjugaban pueblos, pero que no hacían una gran expansión de territorio, se quedaban en su zona. Esos son estados regionales. Entonces, eso es lo que se llama el periodo intermedio tardío, porque ya hemos hecho el intermedio temprano. ¿Quiénes salieron en el intermedio temprano? Habíamos visto que en el intermedio temprano habían salido los mochicas, los nazcas y los limas, entre otros, también los huarpas, pero los más importantes, los nazcas, los mochicas y los limas. Eso fue en el intermedio temprano. Luego viene el horizonte medio con los tiahuanacos y los waris, y cuando decae Tiahuanaco y Wari, surge este periodo que se le llama, como les dije, que se va a llamar el intermedio tardío, ¿ah? Que comienza con la decadencia de los imperios. Con la decadencia de los imperios empiezan a surgir las grandes capitales, las grandes ciudades regionales, vuelven a regresar a su cultura, a su idioma, y empiezan a surgir como cultura propia, como un pueblo. No ganan territorio, no hacen conquista, a excepción de los chimú, ya lo vamos a ver. Los chimú sí hicieron una expansión, pero no llegaron a ser imperio porque en ese momento aparecieron los incas. ¿De acuerdo? Entonces, este periodo de intermedio tardío comienza con la decadencia de los Wari y de los Tiahuanacos, es decir, del horizonte medio, y va a durar 3, 4 siglos, y acaba precisamente cuando uno de estos pueblos empieza a sobresalir. ¿Qué pueblo comienza a sobresalir y conquistar y hacer de nuevo un horizonte? Los incas. Los quechuas, está mal de hablar de incas, porque incas solo fueron 14 incas. Inca era el soberano. Inca era el soberano. En este intermedio tardío hubo un pueblo en la región de Ayacucho, que era más o menos los sucesores de los Wari, que ya no tenían todo el poder, pero eran grandes militares, se llamaban los chancas. Los chancas, ellos querían recuperar el poder Wari y querían conquistar territorios. Entonces se habían dado cuenta que en la parte sur, en la zona de Cusco, había un valle muy verde, muy fértil, muy rico. Hasta ahora, Cusco es uno de los valles más ricos que hay en el Perú, por su clima, porque tiene mucha agua, etcétera, etcétera. Entonces los chancas querían
tomar ese valle, pero en ese valle habían 5 pueblos que vivían, ¿no? Los Lucres, los Patas, 5 pueblitos que vivían, que no eran militares, que eran todos agricultores, pero que tenían algo en común, hablaban el idioma quechua. Entonces, los chancas quisieron conquistar esos valles. Bajaron, hicieron, porque Cusco es está en un hueco, es el antiguo lecho de un gran lago. Para llegar a Cusco tienes que pasar montaña y Cusco lo ves abajo, es un hueco Cusco. Entonces, por eso dije, bajaban hacia ellos y los otros se defendían. Entonces, los chancas siempre querían conquistar, venían con sus ejércitos y estos pueblos se defendían un poco. Hasta que se organizaron estos 5 pueblos en el valle del Cusco, de los ríos Guayaná y de los ríos Safi, se organizaron. Dijeron, no, los chancas cada vez están viniendo más armados. Entonces, si estamos separados, no vamos a poder defendernos. Hicieron una confederación de estados quechuas. ¿Cómo le llamaron a esta confederación? Le llamaron Tahuantinsuyo, los 4 suyos. Y se aliaron esos 5 pueblos y dijeron, vamos a organizar un ejército, todos los 5 juntos, vamos a nombrar un rey, un soberano, no se llamaba rey, un soberano, alguien que nos dirija en esta lucha contra la invasión de los chancas. ¿Y cómo lo llamaron a ese rey? Les dije, les había llamado Inti-Ca, Inti-Sol, Ca, hijo, el hijo del sol, de donde viene el nombre Inca. Ese es un Inca. El Inca es un soberano, un rey, un jefe de pueblos quechuas. El primer Inca, Manco Cápac. Hay una parte del mito, leyenda, que habla que Manco Cápac salió del lago Titicaca, otros dicen que salió del cerro Guanacabre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la parte real, donde sí hay vestigios de Manco Cápac, la parte real es que fue el primer soberano, el primer Inca del Tahuantinsuyo. Y él comenzó la resistencia contra los chancas, que querían invadirlos. Y esta invasión duró muchas décadas. Pasó un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto Inca y seguía la lucha, no, ni los los chancas lograban conquistarlo, ni los incas lograban derrotarlos. Hasta que hubo un príncipe, que después sería el Inca Pachacute, un príncipe, hijo de un rey, que es el noveno, fíjese, el noveno de los 14, casi al final. Estamos hablando de los años 1450, 80 años antes de la llegada de los españoles llegaron en 1530. Es ahí que este Pachacute va a vencer a los chancas. Vence a los chancas. Los chancas quieren invadir y él ya había tomado fuerza militar y era un gran militar, logra vencerlos a los chancas. Una vez que vence a los chancas, él dice, no nos vamos a quedar acá, vamos a coger el territorio chanca, igual que ellos querían invadirnos, nosotros vamos a invadirlos. Y es así como Pachacute comienza una gran expansión. Se va por el norte casi hasta Piura, se va por el sur casi hasta Moquegua, se va hacia la zona del lago Titicaca, no todo el lago, hacia la frontera entre Cusco y Puno, y se hace ya un gran imperio, el imperio Inca, su capital, Cusco. Pero a la muerte de Pachacute, su hijo siguió gobernando, y ya su hijo se extendió hasta Chile, se fue hasta Cajamarca, y a la muerte de su segundo hijo, el tercero, o sea, el nieto, ¿no es cierto? Porque hubieron 14 incas. Los incas que sucedieron siguieron expandiendo hasta que justo antes de la llegada de los españoles, el imperio inca se componía desde Pasto, en Colombia, imagínense, hasta el río Chiloé, en el centro de Chile, todas las provincias noroeste de la Argentina, Salta, Tucumán, y todo el territorio boliviano, la parte altiplánica, la Amazonía nunca.
Y por supuesto toda la costa y toda la cordillera de los Andes peruanos, la Amazonía jamás. Todo eso era un imperio inmenso, el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo. Pero cuando hablamos del apogeo como imperio, estamos hablando más o menos entre 1480 y 1530, o sea, duraron 50 años como imperio, mientras que los tiahuanacos habían durado 3, 4 siglos, los mochicas 6 siglos, es lo que le decía. Hablamos mucho de los incas y los incas es la último peldaño de una escalera. La escalera peruana comienza con el periodo formativo, Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Lima, cada peldaño. Y el peldaño más chiquito, el último, son los incas. Pero por supuesto que también eran los más avanzados, porque los incas, la capacidad que tuvieron ellos es de agarrar la tecnología, agarrar la organización política, social, militar de todos los pueblos anteriores a él, de todos sus pueblos anteriores, desde los chavines, cogieron la cerámica de los nazcas, el trabajo metálico de los chimú y de los lambayeques, el textil de los paracas, y todos los dioses de esos pueblos anteriores también los absorbieron. Esa es la importancia de los incas. Pero bueno, de los incas vamos a hablar después. Lo que decía es que este intermedio tardío termina precisamente cuando este príncipe vence a los chancas, 1450 más o menos. Ahí termina el intermedio tardío. ¿Por qué? Porque ahí que comienza el horizonte tardío, ya el imperio inca. Entonces, el intermedio tardío es el periodo entre la decadencia de Huari y Tiahuanaco y el comienzo del imperio inca, ¿ah? Cuando los chancas son derrotados por los quechuas. ¿Cuánto dura este periodo? Aquí está, más o menos, entre el 1000 y el 1480. Más o menos en el 1000, 1100, 1200 termina la decadencia completa de los huaris y de los tiahuanacos. Los tiahuanacos se parten en 7 pequeños pueblos aymaras. ¿Ah? Los Jatuncoya, Icucoya, varios pueblos coyas, aymaras. Y los huaris se van a partir en todas estas culturas, en todos estos pueblos. Lambayeque, Chimú, Chincha, Chancay, Ichma, acá en Lima, en Pachacamá, Ichma, Chachapoyas en la selva. Todas estas van a ser pueblos, culturas se le llaman, ¿no? A los huancas, los chancas, este es el que le decía que luchaba contra los quechuas, que después fueron los incas. Y los tiahuanacos se convierten en reinos aymaras, dice acá, en reinos aymaras. Entonces, ese es el periodo intermedio tardío. Son todos esos estados regionales que surgen entre el 1000 y el 1480. O sea, entre la decadencia de los imperios Tiahuanaco, Huari y el surgimiento del imperio inca. Entre esos dos periodos imperiales, entre esos dos horizontes, surge este periodo intermedio que se llama intermedio tardío. ¿Verdad? Entonces, uno de los primeros pueblos a estudiar en este intermedio tardío es precisamente el pueblo o la cultura lambayeque. Que muchos confunden a lambayeque con Chimú, y son dos periodos completamente diferentes. Los lambayeques, perdón, los Chimú invadieron a los lambayeques, eso es cierto. Comparten el mismo territorio en la segunda parte. ¿Por qué? Porque los Chimú invadieron Lambayeque. Pero el primer pueblo que surge ahí es el pueblo Lambayeque, que es un rezago de los mochicas. Acuérdense que los mochicas era antes, entre el 0 y el 700. Entre el 0 de nuestra era y el 700 eran los mochicas, que tenían la lengua mochi. Estos pueblos después fueron conquistados pues, por los huaris.
Pero cuando Wari decae, este grupo de mochicas antiguos dice, no, vamos a regresar a nuestra lengua, a nuestra religión, ya no queremos saber nada con los Waris, esos que gobiernan desde Ayacucho, estafadores. Y buscan aparentemente un territorio, esta es la parte histórica, y la encuentran en la desembocadura del río Lambayeque, y ahí se instalan. Esta cultura lambayeque que también se conoce como la cultura Sican. ¿Ya? Y esto es muy importante, que no confundan lo que es Sipan con Sican. Acuérdense cuando hicimos el señor de Sipán, disculpen, el señor de Sipán, que es este personaje gobernante mochica, que fue enterrado con toda una gran riqueza de oro, no sé cuánto, pero que fue enterrado con cerca de 15 personas, entre las que figuraban sus esposas, sus concubinas, sus hijos, sus militares, sus sirvientes. Todos ellos fueron obligados a sacrificarse para acompañar a este señor, a su jefe, en su viaje hacia el Hanan Pacha. Señor Walter Alba, un gran arqueólogo, hace este descubrimiento de Sipán y descubre pues a este personaje con una riqueza inimaginable. Les dije, si alguna vez tienen la suerte de ir a Lambayeque, a Chiclayo, a 15 minutos de Chiclayo está Lambayeque, y ahí en Lambayeque está el Museo del Señor de Sipán. Hay dos museos, Bruning y el Señor de Sipán. El Señor de Sipán es espectacular, o sea, te quedas la cantidad de oro que ves ahí. Pero eso pertenece a la cultura Sipán, perdón, a la cultura mochica, a la región de Sipán, pero a la cultura mochica, estamos hablando entre el 0 y el 700. Luego, otro arqueólogo, Shimara Sapele, se llama él, es un arqueólogo japonés, descubre en Batán Grande, que está más al norte, está en la zona de Lambayeque, a 40 y tantos kilómetros, descubre en estas pirámides que ya pertenecen a Sican o Lambayeque, o sea, estamos hablando entre el 1000 y el 1450. Imagínense, son como 300, 400 años después que los mochicas, ya es otro pueblo, es otra cultura. Él descubre también un entierro de un gran señor, y es muy curioso este entierro, lo voy a mostrar para llamarles un poco la atención y que no se me duerman. Miren este entierro, que es parecido, digamos, al de Sipán. Lo curioso es que este señor está enterrado de cabeza. Ahí lo ven, esta es una foto. Está enterrado de cabeza. Ay, caray. Está enterrado de cabeza, miren. ¿Eh? Y él, ahí comete, yo pienso, un error, porque como el señor de Sipán ya era muy conocido, dice, acá estamos en Sicán, que es otra región de Lambayeque, vamos a llamarle el señor de Sicán. Pues hay muchos que confunden señor de Sipán y señor de Sicán. No hay que confundirlo, porque hay como 500 años de diferencia. Sipán es mochica. ¿Ah? Pregunta de examen. Sipán es mochica. Sicán es Lambayeque, 500 años después. Pero el entierro muy parecido. Miren cómo está enterrado este señor con esta inmensa y preciosa máscara. Acá la ven al costado, miren. Esta máscara de oro, con lápiz, perdón, con póndilus, con turquesa, todas esas piedras incrustadas. Pero este señor no se entiende por qué está enterrado en posición fetal, pero de cabeza. ¿Lo ven ahí? Los pies arriba, la cabeza abajo. Y también, miren, acá está una de sus esposas y acá no se ve otra de sus esposas y más allá dos niñas que aparentemente eran sus hijas, que fueron sacrificadas para acompañar a este señor, a este gobernante de Sicán, en su viaje al otro mundo.
Y alrededor, miren la cerámica, y ahí vemos la característica de la cerámica Lambayeque. Miren cómo estos dos picos, son divergentes. Esto no lo hemos visto en ninguno de los huacos. Uno para acá y otro para allá, divergentes. Y un asa central. Esa es la característica de la cerámica Lambayeque Ocicán. Cuando ven un huaco así, con esas dos puntas, uno para cada lado, ya saben ustedes que es Lambayeque Ocicán. Y un gran trabajo en oro. Miren esta inmensa mano, este oro que se encontró. Es una mano, ¿la ven? Plata, oro, cobre. Ah, es lámina, no crean que es oro macizo, es lámina. Pero de toda manera. Y miren esta super máscara. Entonces, solamente para decirle que una cosa es Zipan y otra cosa es Zican. ¿Ya? Entonces, podemos llamar Lambayeque o Zican, que es históricamente un rezago de los mochicas que ya se revoltaron, de los huaris, por eso es que hay influencia mochica, influencia huari en los lambayeques, y ellos crean su propio pueblo. Según la leyenda, porque ellos tienen una leyenda que se llama la leyenda de Nailam. Según la leyenda, el origen sería un personaje que su primer rey, que es este señor que está acá, que es Nailam. Nailam había llegado del sur, dicen ellos, probablemente de la zona de Moche, de la zona de los mochicas, por eso se dice que es un rezago de los mochicas. Llegó en unas balsas de totora, como estas, como los caballitos de totora de los mochicas. Llegó acompañado de toda una nobleza de nobles, no solamente de nobles, de científicos aparentemente, y militares y todo un pueblo. Llegó por el mar y encuentra la desembocadura del río Lambayeque al Pacífico y un valle muy fértil. Entonces dijo, acá nos quedamos. Y es ahí donde funda el pueblo Lambayeque. Entonces el primer rey, Nailam, importante, Nailam, el primer rey, el primer gobernante de los Lambayeques, de los Sicán, en el río Lambayeque. Entonces él desemboca, avanza unos kilómetros, 6 kilómetros en la tierra, y decide, acá nos quedamos, construye una pirámide, que va a ser el palacio real y al mismo tiempo un templo a su dios, al dios, a su propio dios, construye un templo y coloca un ídolo que no se ubicó ese ídolo, pero la leyenda habla del ídolo Ñampayek, de donde viene el nombre Lambayek, que dice que era un ídolo de color verde. Todos creen que es una esmeralda, una gran esmeralda que había sido tallada. Otros dicen no, fue una turquesa tallada, y esa era la divinidad Ñampayek. Entonces, Nailam dice, nos quedamos acá, y construye unas primeras pirámides en Chot. Ahora se llama Chotuna. Entonces, ahí es el inicio de los Sicán o de los Lambayeques. A la muerte de Nailam, de este primer rey, su hijo, que se llama Siun, va a continuar en el poder, y luego sus nietos, sus bisnietos, toda una herencia, ¿no es cierto? Una dinastía. Según la leyenda, cuando muere Nailam, lo entierran en esta pirámide, el hijo, pero oculta su entierro, y él dice, no, mi padre tuvo alas durante la noche y voló al cielo, al Hanampacha. De ahí van a ver que la iconografía clásica en la cerámica, en el textil, es de un personaje alado, un personaje con alas, y este es la representación de Nailam. Aparentemente querían ocultar la muerte para decir que no es humano, que era un dios, un semidios, y que podía haber volado. ¿De acuerdo? Pero esa es la respuesta por qué se ven tantos personajes alados, con alas,
en la cerámica, en la arquitectura, en la textilería de este pueblo, Lambayeque, Ocicán. ¿De acuerdo? Entonces, luego hay un periodo, este es el periodo, a ver, vamos a ver, la ubicación geográfica aquí está, este es el río Lambayeque, entonces aparentemente vino de acá del sur, de la zona Moche, y llegó acá y se instaló primero aquí, en una primera pirámide, que es Chotuna, no está acá, es esta de acá, Chotuna. Pero como esto está muy pegado al mar, hubieron inundaciones, entonces abandonaron esas pirámides y se fueron un poquito más hacia el este y fundaron una segunda capital. Eso no les interesa mucho a ustedes, pero en arqueología se hablan de 3 periodos sicáns. Sicán temprano, sicán medio, sicán tardío. Eso no, ¿ya? Solamente decirles que avanzaron y crearon una segunda capital que se llama la capital o las pirámides de Batán Grande. Es ahí donde se encuentra este señor de Sicán. Y es ahí donde se encuentra el famoso Tumi de Yimo, este de acá, ¿ah? Que ustedes lo han visto por todos lados, que es un cuchillo ceremonial. Mírenlo, este es Nailam, y ustedes ven las alas, ¿ah? Ahí están las alas de Nailam. Este es un cuchillo ceremonial clásico, ustedes lo conocen, el Tumi. El primer Tumi que se encuentra se le llama el Tumi de Iyimo. Iyimo es la ciudad donde estaba tan grande. ¿Verdad? Entonces ellos fueron grandes trabajadores en metal, orfebres. Entonces hicieron una segunda capital en Batán Grande, pero luego aparentemente hubieron también problemas climáticos y bajan un poquito más hacia la costa y crean otra gran capital que se llama Tucumán, que es el tercer periodo. Ya es, miren, acá se ve, ¿no? Esto no es muy importante para ustedes, pero miren, Batán Grande todavía tiene influencia Wari, todavía tiene influencia Moche y comienza en el 700 más o menos hasta el 1000. Y ahí ya fundan Tucumán, que es un gran complejo con las pirámides más grandes del mundo en cuanto a pirámides. Es esta, miren esta pirámide, la pirámide larga. Es inmensa, es la pirámide más larga que existe en el mundo. Esto es Tucumán. Miren cómo todos sus muros están decorados y pintados incluso. No es lo que se ve ahí y eso está derrumbado ya. Pero debe haber sido muy precioso. 30 metros de altura, 2, 3 niveles, rampas que unían, patios, pasadizos subterráneos y todos sus muros decorados como lo ven ustedes ahí. ¿De acuerdo? Entonces crean su tercera capital, Tucumán, y es ahí donde son invadidos por los Chimú, por los Capachimoc que venían del sur, y Chimú absorbe todo el pueblo Lambayeque. Entonces los Chimú son después, invaden Lambayeque y continúan con la tradición de Lambayeque. Y los Chimú avanzaron hasta Piuratumbes, y iban a ser un gran imperio. Pero llegan los incas por el sur, pelean con los chimús, vencen los incas a los chimús, y más bien los chimús son conquistados después por los incas. Entonces, ¿dónde se encuentra esta cultura Lambayeque? La cultura Lambayeque se encuentra en el departamento de Lambayeque. En el departamento de Lambayeque, a 40 kilómetros hasta 40 kilómetros de Chiclayo, nada más, cerca, ahí se quedaron. Avanzaron un poquito, se ve algo hasta Piura, pero no tanto. Solamente en esta zona. Cuando, entre el 700 y el 1400 más o menos, cuando son invadidos, 1300, cuando son invadidos por los Chimú, ¿verdad? Los lambayeques invadidos por los Chimú. Acá está lo que les estaba explicando, más o menos, el origen, la leyenda de Nailam. Nailam se llama este personaje. Entonces, si alguna vez le dicen quién está representado en el Tumi, es Nailam. ¿Y quién es Nailam? Nailam es el primer gobernante Lambayek Ocicán.
¿de acuerdo? Y está con alas. Entonces, ¿cuál es su principal característica en la arquitectura? Lo primero es que construyeron pirámides, pirámides truncas. A diferencia, van a ver después, de los Chimú construyeron ciudades planas, como nuestras ciudades de ahora, a lo largo. Un ejemplo de los Chimú es Huanchaco. Los Chimú no construyeron en pirámides. Los Lambayeques se caracteriza y se diferencian de los Chimú. Pregunta de examen: ¿cuál es la diferencia entre la arquitectura Lambayeque y la arquitectura Chimú? Lambayeque construyeron pirámides. Chimú no hicieron pirámides, era a lo largo nada más. ¿Cuáles son los principales sitios lambayeques? Ya les he dicho: Chotuna, Batán Grande, donde está la Huaca del Dragón, por ejemplo, donde se encontró el Tumi. Luego tenemos la pirámide larga en Tucumé. Es otro sitio. Característica, entonces, la construcción de pirámides con adobes y con frisos decorados. Aquí está, ¿ve? Y estos frisos son todos personajes al lado. Se va a cortar, lamentablemente. Terminaré esto y ya comenzaré la siguiente. Vamos a avanzar más rápido esto de las culturas para poder terminar la parte. Se corta y ahí quedamos. Ya tenemos más o menos, nos falta lo de la cerámica y nos falta la orfebrería nada más. Bueno, jóvenes, los dejo ahí. No puedo decirle que vuelvan porque ya estoy con el otro grupo también que ingresa. Gracias, estamos avanzando poquito a poco, pero les está dando la base de lo que es esta cultura. Gracias entonces, y nos vemos pues en la próxima clase. Mañana viernes feriado. Suerte. Nos vemos, chicos. No, profesor. Gracias, Pedro. Nos vemos.